Estamos en Tierra del Fuego. Pero ¿dónde se encuentra exactamente Tierra del Fuego? Podríamos decir que esta provincia es la más extensa del país. Sin embargo, gran parte de su territorio se presenta como inaccesible. Situada en el extremo sur de la Argentina, a 3.000 kilómetros de Buenos Aires y 1.000 kilómetros de la Antártida. Ubicar implica de algún modo relacionar un espacio con otro. Siempre estamos cerca o lejos, al sur o al norte de algo. Los fueguinos se autoperciben como situados en la lejanía. ¿Pero lejos de qué? ¿Lejos de los grandes centros urbanos y sus posibilidades culturales, educativas y políticas? Pero estar lejos del centro, ¿implica necesariamente estar en una doble periferia? ¿Lejos del centro geográfico y lejos de los lugares de visibilidad? De ser así, ¿cómo afecta esto a la escena artística local? ¿Cómo se trabaja lo artístico desde la periferia sin tomar esta condición como premisa? Siempre que se habla de arte regional, se hace un fuerte acento en la identidad local, en los modos de representar que se validan como propios de un lugar. La identidad fueguina es un tema de estudio, análisis y debate. La identidad fueguina es asumida en su diversidad, ya que paradójicamente ser fueguino no implica ser oriundo del lugar. Por lo tanto, la identidad fueguina fluye, se modifica, fluctúa, de acuerdo a quienes se radican y conviven en un territorio particular. En esta permanente reconstrucción de la identidad operan los artistas. Con su obra, contribuyen a instalar, debatir y reformular el planteo de la identidad fueguina como un crisol de culturas, abriendo las puertas a un nuevo ciclo, involucrándose en el proceso social de la migración en Tierra del Fuego. Doscientos pingüinos vestidos de tul, marchando en silencio, cargando una cruz. 200 barquitos por el mar austral, tirando el petróleo que no sirve más. Ignacio se fue al norte a estudiar en busca de una mejor formación, pero no deja de sentir nostalgia de su ciudad natal. Nací en Ushuaia en los 80. Cuando me tocó irme a estudiar, en ese momento, acá no había opciones de universidades y había también como una historia de emigrar al norte para conocer algo nuevo, para conocer algo distinto, para conocer ciudades más grandes también, así que estaba esa mezcla. Mi primer disco fue hecho desde la distancia, ¿no? Desde la distancia a un lugar querido y real y a otro lugar utópico y real, el que uno extraña en su cabeza, ¿no? Me encontré extrañando lugares concretos, montañas concretas, árboles, vistas, mares, gente. Y con todo eso había que hacer. Entonces creo que el primer disco era un pasaje de vuelta a Ushuaia. Una vez que me establecí acá, ya venía trabajando desde Buenos Aires, que estaba presentando Miscelánea. Saqué el disco y después estuve un año bastante en contacto con la movida independiente en Buenos Aires y tenía en la cabeza hacer un trabajo que terminó en un DVD que se llama Hacia el último confín de la Tierra, un homenaje a la historia de Tierra del Fuego, pero desde una lectura del cantautor agarrando algo autobiográfico, y por eso elegí el libro de Lucas Bridge, que es un libro que lo leí acá y lo leí allá, extrañando acá, y contarlo desde no la rigurosidad histórica, sino de la cuestión más onírica de un lugar que podría ser tanto la infancia de alguien, muy natural y muy maravilloso. Todos tenemos un camino. Más tarde o más temprano seremos conscientes de ello. Pero eso es lo único cierto. Todos tenemos un camino.
le dijo a su sombra: ya estamos aquí. Tan lejos de todo, tan cerca del fin. Rosalía, desde sus relatos sonoros, habla de las dificultades de asentarse, de las mudanzas, de los precios exorbitantes. Llegué a Tierra del Fuego en 2008. Me asombró mucho el paisaje, me asombró mucho la manera de vivir, que era muy diferente a donde estaba. Me interesa un poco trabajar en lo social, no tanto, digamos, lo que le pasa al artista, digamos, no centrar la obra en lo que siente el artista, sino llevar, digamos, la experiencia del artista, en este caso también habla del viaje, a un plano mucho más social. Entonces, lo que hacía en Bitácoras Orales era entrevistar, ¿sí? Tomando así otros métodos de otras disciplinas, de la etnografía, por ejemplo, entrevistar a gente, un grupo que yo había seleccionado, digamos, que tenía que ver con gente que tuviera diferentes edades, que tuviera el tiempo de duración, digamos, el tiempo de estadía en la isla fuera diferente. Y bueno, que tenga diferentes ocupaciones, o sea, que sea de diferentes clases sociales. La idea era un poco, con esta obra, extraer todas esas vivencias, toda esa experiencia, digamos, personal de cada uno y bueno, tratar de llevarla a las imágenes, ¿sí? Ponerlo, digamos, en la escena visual. Y que realmente me estaba yendo, y ahí como que se me aflojó todo un poco y ahí me puse a llorar. La obra llamada Espejos, esa obra surgió teniendo en cuenta esta idea de las aves migratorias, el desplazamiento, y no considero que el artista tiene que como meterse en un lugar, crear la obra y después exhibirla, sino que me interesa mucho más la interacción con la gente. Y esa obra consistía en pedirle a vecinos, a gente, amiga, que me ayudara a recortar aves de papel, ¿sí? Que tenían un texto de Jorge Luis Borges. En esa poesía, en lo que habla Borges es del autoconocimiento, ¿sí? Que uno tiene, y que a mí me parece que eso se logra llegando acá y un poco alejándose de lo que tenía. Fernanda, desde su obra, muestra un barrio constituido y ensamblado desde la ausencia del Estado. Usa la fotografía como huella de la transformación. Mi trabajo comienza de alguna manera cuando me encuentro yo dentro de esas posibles habitares en la ciudad. Continúo con la propuesta del hábitat durante muchos años. Con el barrio Dos Banderas lo que me pasa es como un asombro con respecto a los objetos que los habitantes en este barrio semirural poseían, ¿no? Eran objetos para desechos que eran transformados para otras utilidades. Lo empecé a relacionar con el impedimento del ingreso de materiales al lugar, entonces consideraba que
ese objeto había ingresado, entonces no podía salir. Y lo empiezo a documentar fotográficamente con una cámara antigua, tal vez como en una instancia ya más bien en postura de militancia, mostrando este documento y siendo usado a modo de denuncia, a modo de esta utilidad para que el vecino pueda contar con esta imagen para ser visible dentro del territorio y fuera del territorio. Y ahora, bueno, en realidad el tema del habitar, de la gente, de lo social, de la política, que como individuo me gusta hacer política, me gusta ser una persona con actitudes políticas. Estoy con otro trabajo que son reportajes. Me gusta mucho el retrato, me gusta mucho y lo vuelvo a hacer, ¿no? Y son entrevistas a diferentes momentos migratorios que tuvo la provincia, los años de la construcción del penal, la traída del penal de la isla a los estados, hasta el año 40, entrevistar habitantes, ¿no es cierto?, de aquel entonces, venidos o nacidos aquí. Ese fueguino, la construcción del concepto de fueguino, ¿no?, como poblador, como pionero. Y la generación de los 70 y 80, que fueron los llamados profesionales, entonces entrevistar a estos venidos y también nacidos en esos años, y luego la generación en la que me reconozco, que somos los llegados luego del 2000. Así que bueno, y en eso de las generaciones, lo que intento plantear es el tema de los sueños. El sueño es una instancia de construcción muy fuerte para el imaginario. Sin sueño no hay imaginación. Y la imaginación también es el aspecto no aparente de una fotografía. Tierra del Fuego tiene un devenir diferente, atravesada por procesos singulares a lo largo de su historia, marcados por la constante de la migración. Pero ¿dónde comienza su historia? Según dicen, puede iniciarse con la llegada del hombre blanco, que le dio su nombre, o con la instalación de la Gobernación de Tierra del Fuego en 1886, que inicia la etapa institucional y el asentamiento del núcleo poblacional, o también con la Ley de Promoción de Territorio Nacional de Tierra del Fuego en 1972, o incluso con la creación de la provincia en 1990. Luján traza un vínculo sensible con el agua. Se aferra a su fluidez, la mezcla, esparce y produce su huella. Quizás sea una metáfora de vivir en Tierra del Fuego. Vengo de una ciudad marítima, con mar, en el cual todo el tiempo que podía me vinculaba con ese agua. Entonces siempre estuvo dando vueltas la idea de trabajar con el agua. Cuando llego a Río Grande, que no sabía ni a dónde venía, porque realmente tenía muy poca información, me encuentro con una ciudad hermosa que tenía mar. Entonces digo, bueno, vengo del mar, me aloja el mar. El agua como mar era como el origen, la semilla. Pero después
fui profundizando un poquito más en el agua en general, ¿no? No solamente el agua que contiene el mar, sino el agua de río, el agua de arroyo, el agua de la canilla, el agua que muchas veces quizás malgastamos, el agua que bebemos. Nuestro cuerpo, más del 70% de nuestro cuerpo es agua, el mundo, el 70% es agua. Entonces empecé a ver el agua desde otro lugar. De a poco fui incluyendo ese contexto que también forma parte de la naturaleza, entre comillas, de Tierra del Fuego, que tiene que ver ya más con un ámbito más bien económico o laboral. Y dado que mi esposo trabaja en una empresa de electrónica, empecé a relacionarme con ese mundo, ¿no? Con el mundo fabril. Este contexto creado con estas fotografías de todas estas actividades económicas tiene como la vedette de la simulación de un rack de fábrica, un rack que se utiliza sobre todo en las empresas electrónicas, que es el rubro de más presencia en la provincia, con esta intención de simbolizar este faro, ¿no? O esta luz que llama la atención, no solamente aquí en Tierra del Fuego, sino también desde la lejanía. Me seguí relacionando con el ámbito fabril y con los desechos, pero ya más pensando en esta idea de reciclado, ¿no? Hay muchas cosas de estos residuos que no se reciclan, inclusive los residuos domésticos. Empecé a pensar en esta idea de reciclado y ahí es donde surge la idea de los papeles que yo voy separando en mi casa y que tengo la posibilidad de reciclar, bueno, empezar a hacer papel reciclado. En un principio no sabía bien qué formato podían llegar a tener esa pulpa, ese papel. Y bueno, en un principio arranqué haciendo hojas, ¿no? Hojas de distintos tamaños. Pero de a poquito, cuando empecé a tomar contacto con esa materia, que es sumamente atractiva al tacto, porque si uno no licúa bien la pulpa queda bastante granulosa, no sé, como con bastante volumen. Entonces empecé a realizar hojas no de modo convencional, ni muy aplastadas ni muy chatas, sino con volumen, con textura, y a su vez a incorporarle estos desechos que yo ya tenía en mi poder, como pedazos de plaquetas electrónicas, papel industrializado mezclado con el papel reciclado por mí, tapitas, pedacitos de plástico. Y luego pasé aún más a la tridimensión, generando bloques, ¿sí? Bloques, ladrillos, objetos. Trabajando con ese agua, con los sedimentos propios del contexto donde se encuentra ese agua, mezclándolo con materiales tradicionales del mundo artístico, ¿no? Con grafito, con tinta, con trementina, con acrílico, pero también partiendo de una imagen muy simbólica y que tiene que ver con Río Grande, que es con el cristal del agua, ¿no? El copo de nieve. Ese copo de nieve que yo tomo una fotografía de internet, ya lo intervengo digitalmente y luego lo transfiero al papel, también con este eje que empezó a cruzar toda mi obra, que es la incidencia. José Luis, con su trabajo desde la fábrica, revela postales del neoliberalismo. El tema de las fábricas era porque, no sé, mi vecina armaba el Magiclick en Aurora, entonces orgullosa de su trabajo, familias enteras trabajando que después quedaron sin trabajo y muchos quedaron resistiendo en las fábricas, ¿no? El tema de Continental fue lo que más me golpeó, ¿no? Fue como que no era un lugar que se veía violencias así de obreros, policías, no sé.
Eso fue para mí muy impactante. Después me empiezo a relacionar con el desecho que quedó de esa industria. Y ahí empiezo a trabajar también tecnología, ¿no? El proceso neoliberal que dejaba a la gente sin trabajo y que a mí realmente me había impactado, me había dolido mucho. Ahí arranco con lo que es una obra que se llama Imperfecta Belleza, que es una mezcla de estos grafismos que se veían con luz negra y máquinas con tecnología del desecho de la fábrica, sobre todo de Grundig y de Continental. Cuando logro poder entrar a la fábrica después de 10 años cerrada, que me permitió la cooperativa, bueno, con un grupo de amigos, armamos un corto que se llamó Mundo Gurdin. Este sandungueo es para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres. Sandungueo, sandungueo. No le voy a pagar con la misma moneda. Ellos pueden hablar y decir lo que quieran. No le voy a pagar con la misma moneda. Ellos pueden hablar y decir lo que quieran. Digan lo que digan yo. No me van a engañar y que caiga yo. Para que te cuento, creo en el amor. Este sandungueo es para las mujeres. Yo quería mostrar estos dos personajes, Mickey y Minnie, pero viviendo acá y en una fábrica cerrada, ¿no? Esa era la intención. Y se hizo Mundo Gurdin, aprovechando y sacando también el scrap que iba al basurero para poder armar las máquinas. Del 2005, que ya armo una instalación, empiezo a trabajar en otras obras a partir en los diferentes años, ¿no? Hasta la fecha, que fueron instalaciones, por ejemplo, Mascruz, que es una instalación de cajas de luz, son fotografías en Duratram, que a partir de estas cajas fotográficas se arma toda una performance y una actuación dentro de la instalación. Es una obra, no sé, que toca también en forma contemporánea la muerte de una chica de acá, que también me impactó, y que hice esta obra a partir de ella, ¿no? Que me encuentro un vestido, unos zapatos en la casita que había quedado, que después la desarman, y habían quedado las cajas con su ropa, qué sé yo. Entonces armó Mascruz. Después estuvo El Regreso, que fue una obra que se presentó en el pabellón 5, un pabellón que está clausurado del presidio, que es de un personaje que se escapa por un techo, que baja una soga y él se escapa, pero vuelve a caer en una habitación similar a la que estaba, y así se hace como un loop. De este personaje siempre escapando y siempre cayendo en el mismo lugar. Lo importante en el arte contemporáneo es lograr poder realizar la idea que tenés en mente, ¿no?
una ciudad vital, que se muestra al mundo como principio de todo, que fortalece las leyendas y mitos en torno a su historia. Y sin embargo, lo cotidiano tiene un tinte nostálgico, transitorio, voraz, que históricamente va de la mano de la explotación de un recurso, de la búsqueda de una posibilidad, del encuentro con un futuro más próspero. Laura, con su obra, traza puentes en la memoria. La mirada de artista me llevó a abrir ese espectro y a mirar lo social y lo urbano. El tema de la valija para mí es un poner en un objeto aquello que todo el mundo trae, porque todo aquel que se mueve trae algo. Entonces ese algo puede ser muy simbólico. Puede ser desde las virtudes, desde las intenciones, desde las cosas, pero más que nada búsquedas. Entonces las valijas están cerradas porque es algo muy personal lo que se trae. Luego empiezo a pensar que hay tonos. La fotografía la llevé a los grises. Es como anecdótica de un no tiempo, porque pienso que el acto de la migración se repite. Entonces la imagen se llama Entre el tiempo y el espacio. Ese acto social que realizamos está en ese límite. Así pienso que también tenía que empezar la gente a ver esa valija, porque si no a veces la fotografía queda como en un solo lugar. Y dije, bueno, si los primeros pobladores transitaron las ciudades desde un lugar en particular, era el puerto, era el centro, era el presidio. Entonces elegí paredes de ese sector y ya opté por una acción más urbana como es el stencil. Se hace todo un proceso dibujando para que la imagen sea factible de tener esa factura, y ahí es donde yo voy y en esas paredes trabajo primero el naranja. El cerebro lo percibe rápidamente. Entonces, si uno está en una ciudad y hay un bagaje grande de imágenes que nos rodean, ese naranja iba a encontrar al espectador. Cuando un naranja está acompañado de un negro, es la combinación perfecta para percepción de nuestros ojos. En este caso, entonces, trabajé con 2 stenciles que uno sobre el otro tienen que ser pintados con su tiempo y con su también delicadeza, que es otra técnica de ir ahí trabajando detalles, porque sí, como que para mí sin detalle no hay obra, siempre tengo que estar en que haya un puntito, que haya una liñita. Entonces me encontré con la gente de esa manera. Realizo video. En el video yo voy capturando durante un año un sector de la ciudad. Y lo que encuentro es lo que sucede. O sea, ahí yo no hago una operación directa de estar pintando, pero desde la edición sí, voy recortando. Es como que a la imagen la vemos completa primero y después en el video hay un espacio que se va cerrando. Y eso es un caño de escape. Me pareció una asociación bastante cercana al tejido
social y urbano de nuestra ciudad, porque también se construye así, como un amontonamiento, y eso cuando yo trabajo el video sin y voy cerrando, es como que a veces se nos va cerrando la visión de qué estamos haciendo acá, por qué estamos acá, ¿Qué traje en mi valija? Me acuerdo, la estoy abriendo para ponerla, no ponerla. Entonces, bueno, yo en sin cierro y se acota. Gustavo advierte la relación intensa entre el arraigo y la identidad. El agua que apagó el fuego fue un tema muy presente desde siempre, porque mis caminatas, mis trayectos, siempre me llevó a observar o a identificar los restos que quedaron de los preparativos bélicos por el conflicto del Beagle sobre la disputa de las 3 islas del canal Beagle, Picton, Nueva y Lennox. Bueno, y ahí decidí emprender una nueva serie de fotografías, digamos como documentales de ese momento. Y ahí decido una estética de cómo abordar ese paisaje, cómo abordar esos elementos que habían quedado dispersos, y decido utilizar una cámara estenopeica. La cámara estenopeica es una caja rudimentaria que tecnológicamente es muy básica, pero da una imagen muy particular de ese paisaje. Hice fotografías en la costa del canal Beagle, sobre el lado argentino y sobre el lado chileno, enfrente de la ciudad, en Puerto Williams, en algunos sectores del estrecho de Magallanes, y ahí produje una serie de 18 fotografías que fueron seleccionadas para exhibición. Y después, en un momento, lo que hice fue ampliar la serie para producir un catálogo, que es un catálogo de mi obra sobre este trabajo, y allí poder desarrollar la serie y un texto que acompañó esta serie fotográfica. Proyecto mi trabajo como si fuese una biografía del lugar. Digamos, si yo hoy me trasladaría a cuando tuviese 60 o 70 años, digamos, tal vez el cuerpo de mi trabajo y de mi trayecto vital podría ser la biografía de Tierra del Fuego en un determinado tiempo. Bueno, durante varios años me vinculé mucho con la fotografía de paisaje, de naturaleza, montaña, hasta que llegó un momento que tenía la necesidad de encontrarme con sujetos, contar sus historias, preguntarles, indagar un poco, y me tomé yo como referencia de cómo construir esa obra, de mi propia experiencia, de mi viaje familiar, de mis hermanos, de mis padres, cómo nos instalamos acá en Ushuaia. Así que bueno, a partir de ahí empecé como un proceso, activé el trabajo en el sentido de que quería hacer retratos con una modalidad, con una estética. Así que fui invitando a diferentes ciudadanos de Ushuaia, que conocidos, no tan conocidos, y los invito a participar de un proyecto que se llamaba Fueguinos en una primera instancia. ¿Qué se llama Fueguinos? ¿Por qué se llama Fueguinos? De alguna forma yo lo concibo como que el decidir quedarse en este lugar, uno puede apropiarse del término y ser fueguinos. Es más, cuando uno se traslada a otro lado, lo primero que dice, yo soy de Ushuaia, yo soy de Tierra del Fuego. Entonces automáticamente uno se identifica con el lugar. Entonces, un poco que pongo en cuestión este término, el trabajo me va guiando, el trabajo mismo me va guiando. La producción de la obra se compone con un retrato, hay un retrato de frente, mirando a cámara, de la persona que invito. Le hago 2 preguntas.
Esas dos respuestas están en la obra, en la edición de la obra. Le pido un objeto, le hago una fotografía que también lo incluyo en la diagramación del trabajo y una imagen de su lugar de origen. La obra se compone de 42 retratos. Esos 42 retratos son distintos personajes que habitan en este lugar, en Ushuaia, diferentes nacionalidades, y paralelamente a ello lo que hice fue una serie de 90 retratos de busto que lo que trato de mostrar es un poco cuál es nuestra fisonomía como el ser fueguinos, ¿no? Los artistas, como actores sociales, permiten generar nuevos canales, vías alternativas que permiten consolidar, día tras día, la identidad fueguina. Entonces yo concibo mi trabajo así, como un encadenamiento, digamos, por ahí un trabajo dista mucho del otro, digamos, hablo de fueguinos y hablo de el agua que apagó el fuego. Son dos cosas muy distintas, uno es el paisaje y el otro es el retrato, pero tiene que ver con una memoria del lugar, con lo que sucedió en un determinado momento y en una determinada situación social donde las personas deciden migrar, instalarse, quedarse, querer el lugar. Entonces, de alguna forma, yo proyecto mi trabajo sobre esa concepción, ¿no? Digo, concibo mi trabajo como una biografía del lugar. Trabajo también como una artista que en esta época, más que nada, tiene la posibilidad de pensarse globalmente. Por lo tanto, no el que me mira desde afuera y se guía por la ciudad de residencia puede decir desde afuera y denominarme artista fueguina y me hace feliz. Me acuerdo que yo tenía una banda allá que se llamaba Boreal 54, que hacíamos tocadas siempre apoyadas con diapositivas, con imágenes. Teníamos como la necesidad de apoyar de mostrar, mirá de lo que te estoy hablando, ¿no? Y creo que también nos llevábamos un poquito de eso que organizábamos acá, esos festivales, allá. Hacíamos nuestro fuego, nuestro fogón ahí, y quizás también nos resguardábamos un poco de la nostalgia, de extrañar a los vínculos, a la familia y a todo eso que pasa. Y como artista me asumo el compromiso de estar comprometida con lo que hago, que lo genuino de mi trabajo sea no una gran obra, sino un criterio sólido, importante, que se relacione, que se escuche. Creo que todos los artistas necesitamos ser visibles, ¿no es cierto? Reconocidos, visibles, apoyados, como cualquier ciudadano, ¿no? En este caso estamos hablando del arte, pero hay que estar comprometido con lo que se hace, si no es blando, no se cae. Muchos ven, al no vivir acá o si pasan muy rápidamente por Tierra del Fuego, que el clima es muy hostil, que la gente por ahí está muy dentro de sus casas, por el frío, por el viento de Río Grande. Pero yo lo veo desde otro lugar. Siento que eso te invita a encontrarte, a estar con vos mismo y a estar con la naturaleza también. En cuanto a arte, lo que me gustaría en un futuro, que
haya espacios para el arte, que haya una mentalidad que no sea fingida, que no nos diga, bueno, hay un festival de música clásica porque la gente acá es muy culta, porque no es así, que no nos mientan. Que políticamente no hagan una ciudad expulsiva, eso me gustaría. Como la punta de un iceberg, la obra de los artistas nos permite visibilizar una dinámica social oculta a nuestros ojos. Son un medio para que aflore la identidad fueguina. De alguna forma yo lo concibo como que el decidir quedarse en este lugar uno puede apropiarse del término y ser fueguinos. Es más, cuando uno se traslada a otro lado, lo primero que dice, yo soy de Ushuaia, yo soy de Tierra del Fuego. Siento que los fueguinos estamos atravesados por una cordillera de los Andes y el artista no debe desconocer esto, y de hecho hacemos todo un proceso para ir reconciliando que es una sola región y bueno, el hecho de ir y venir yo lo tengo dentro de los proyectos futuros, por ejemplo. Aquello que se piensa como arte fueguino, hoy por hoy no me interesa ponerle definición. No me siento, digamos, una artista fueguina. O sea, yo muestro mucho de lo que me pasa a mí, de lo que le pasa a la gente, que es lo que, digamos, voy percibiendo, pero no creo, digamos, que sea, digamos, una artista fueguina. Yo creo que soy una artista y ahora estoy acá y bueno, me comprometo con lo que pasa acá, con las problemáticas que me interesan, porque también me traspasan, o sea, como ser humano me traspasan y bueno, y las muestro. Desde mi punto de vista, desde mi humilde, digamos, producción artística, voy como mostrando esto que hablábamos de lo social, de las problemáticas sociales, de lo que le va surgiendo a la gente. Me considero un artista argentino, porque no sé, es como que nos gusta poner fronteras a todos. Yo me considero un artista argentino. Me siento bien cuando viajo a exponer a La Boca, o cuando, no sé, voy a otra provincia, o cuando estoy en Río Gallegos, me siento aparte. No me siento un auténtico artista fueguino. Siento que la isla te atraviesa desde un aspecto u otro. Estés hace poco tiempo acá, o hace mucho, o hayas nacido acá, es muy fuerte la isla. Y siempre uno habla desde ahí, desde lo que para uno significa la isla, desde cómo la siente la isla. El hecho de ser una isla también es, por lo menos para mí, fue bastante intenso, fuerte, significativo.
La obra de los artistas se arraiga a lo cotidiano, denuncia, devela historias de esta tierra. Los procesos migratorios tejen trayectorias que se manifiestan en creaciones. Se conectan con la historia y el presente de Tierra del Fuego. Se evidencian sin un acá o allá, con la sensibilidad desde el aquí y el ahora. Las montañas, los lagos, los bosques, el mar, son fuente de inspiración infinita, tal como las fábricas, los barrios altos y los pobladores. Como todo el contenido de valijas de los venidos y de los regresados. Allí aflora y se deja ver la diversidad de la identidad fueguina.